Hola chicos y bienvenidos a esta clase de diagnóstico diferencial de digestivo. Yo soy Javi, soy exalumno del curso y en esta clase lo que vamos a ver son las complicaciones de las cirugías de las úlceras. Y vamos a empezar viendo cuándo se opera una úlcera. Hoy en día, gracias a las terapias endoscópicas y al tratamiento del Helicobacter pylori, la verdad es que ya casi no se operan las úlceras. Pero aún así, por algún motivo, este tema nos lo siguen preguntando. Recordad que hoy en día las úlceras solo se van a operar en casos de urgencia, cuando tienen complicaciones graves, como puede ser una hemorragia masiva, una estenosis o una perforación. Recordad que las hemorragias van a ser la complicación más frecuente de las úlceras y también su principal causa de muerte. Y antes de ver las complicaciones de las cirugías, pues tendremos que ver las cirugías. Vamos a hablar de 5 técnicas, todas ellas muy preguntables. La primera es la vagotomía supraselectiva, que vendría a ser como la cirugía ideal. En esta cirugía lo que se hace es que se van a seccionar las ramas del nervio vago que inervan el fundus y el cuerpo del estómago, que son las zonas que secretan ácido. Sería un poco la cirugía ideal porque en esta cirugía va a ser en la única de todas ellas en las que no se intervenga directamente sobre el estómago, y por eso es la que menos se complica. El problema que tiene es que técnicamente es muy difícil porque es muy complicado que no se nos quede ninguna ramilla del nervio y por eso va a ser la que más recidive. La siguiente es la vagotomía troncular con piloroplastia. Y sí, sintiéndolo mucho, tenéis que aprenderos los nombres. Esta cirugía va a ser mucho más rápida y más sencilla que la anterior, y por eso suele ser la que se hace en urgencias. Si os acordáis, acabamos de decir que hoy en día las úlceras casi solo se operan en urgencias, y por ello actualmente la vagotomía troncular con piloroplastia es la técnica más empleada. En esta todavía no se opera directamente sobre el estómago, pero sí que ya se interviene aquí, en el píloro, y por eso tiene más complicaciones. Y aquí tenemos las 3 gastrectomías, las de verdad, en las que sí que se extirpa una parte del estómago. En las 3 se extirpa el antro, que es donde se encuentran las células secretoras de gastrina, y lo que va a variar entre ellas es cómo se reconstruye la anatomía. En la Billroth 1 se va a unir el estómago con el duodeno, y por eso va a ser la más fisiológica de las 3. En la Billroth 2 lo que se va a unir es el estómago con el yeyuno. Se forma aquí una cavidad en la que se mezclan todo tipo de secreciones, digestivas, biliares, pancreáticas, y además nos deja también una saciega, y por estos dos motivos la Billroth 2 va a ser de las gastrectomías la que más complicaciones tenga. Finalmente tenemos la Iderrux, que también nos une el estómago con el yeyuno, pero esta la ventaja que tiene es que tiene un asa separada para la bilis y para las secreciones pancreáticas, y por ello en esta gastrectomía no va a haber reflujo biliar. Y vamos a ver ahora ya las complicaciones. Todas ellas van a tener síntomas generales en común, como puede ser distensión abdominal. Así que lo que vamos a hacer es buscar síntomas clave que nos permitan orientar hacia una opción u otra. Tened en cuenta que casi todas las complicaciones van a ser más frecuentes en la Billroth 2 y que a todas las que les veáis una estrella al lado del nombre es porque se pueden tratar con esto, reconvirtiendo la Billroth 2 en una Iderrux. Y empezamos por el dolor ulceroso. Si en un paciente lo que nos dicen es que tiene esto, un dolor ulceroso, que tiene síntomas que les recuerdan a los que tenían la úlcera por la que lo operaron, pues lo más probable es que vuelva a tener una úlcera, que haya recidivado. ¿Qué hacemos con este paciente? ¿Lo operamos directamente? No, lo que tenemos que hacer es investigar por qué ha recidivado esa úlcera. Porque, por ejemplo, podría tener una patología que favorezca las úlceras, como un síndrome de Zollinger-Ellison, o podría haber habido un error en la cirugía previa, por ejemplo, un antro retenido. Si lo que nos dicen es que el paciente tiene vómitos biliosos, tenemos que plantearnos una de estas dos patologías. Lo que ocurre en la gastritis alcalina es que hay reflujo biliar, y este reflujo irrita la mucosa gástrica y favorece que se produzcan vómitos. Mientras que en el asa aferente tenemos aquí una obstrucción a nivel del inicio del asa. Con esta obstrucción lo que pasa es que en el asa va a empezar a acumularse secreciones. Esas secreciones van a distender el asa y le van a causar muchísimo dolor al paciente. ¿Y cómo se va a resolver este dolor? Pues porque el paciente lo vomita todo y elimina así las secreciones. Tanto la gastritis como el asa aferente las podemos tratar inicialmente con medidas higiénico-dietéticas,
como por ejemplo diciéndole al paciente que coma muchas veces al día en cantidades pequeñas. Y si estas medidas fallan, lo que se puede hacer es reconvertir la cirugía en una IDRUX. Si nos dicen que el paciente tiene síntomas vasomotores tras las comidas, como mareos, palpitaciones o sudor, lo que tenemos delante es un dumping. Hay dos variantes de dumping. Tenemos un dumping precoz, que es el más frecuente y que ocurre por hiperosmolaridad intestinal. Y tenemos un dumping tardío por hiperinsulinismo. Sea el tipo de dumping que sea, el tratamiento va a ser el mismo. Vamos a empezar otra vez con medidas higiénico-dietéticas y si fracasan, realizaremos una IDRUX. Si lo que presenta el paciente es una mala absorción, habrá que plantearse un sobrecrecimiento bacteriano. En estos pacientes que presentan una asa ciega, esta región va a actuar como un fondo de saco y va a ser un caldo de cultivo buenísimo para que ahí se multipliquen las bacterias. ¿Cómo vamos a tratar un problema bacteriano? Pues con antibióticos. Y finalmente, si nos dicen que tras una gastrectomía un paciente presenta un síndrome general, con anorexia, con adelgazamiento, y especialmente si ya han pasado muchos años desde la operación, habrá que plantearse que lo que tenga el paciente sea un cáncer de estómago. Y nada, vamos a acabar la clase con la última pregunta que ha habido sobre este tema. ¿Cuál es la complicación más probable en un paciente con una Billroth 2 que tiene dolor abdominal, distensión, diarrea y mala absorción? Si nos hablan de mala absorción, lo que tendremos que pensar es en un sobrecrecimiento bacteriano. No va a ser una gastropatía por reflujo biliar, porque lo que hace ese reflujo biliar es producirnos una gastritis alcalina con vómitos biliosos. No va a ser un adenocarcinoma gástrico, porque el paciente no tiene síndrome general, tampoco tiene adenopatías, no tiene síndromes paraneoplásicos, ni nada que nos haga pensar en un cáncer. Y finalmente, no es un síndrome de dumping, porque no tiene esos síntomas vasomotores. No tiene mareos, no tiene palpitaciones, ni tiene sudores. Y nada chicos, mucho ánimo con el estudio y mucha suerte el día del MIR.